¿Por qué empezamos manejando por la izquierda? Porque éramos paranoicos, supersticiosos y probablemente un poco violentos. Antes de que existieran los autos, los GPS o las rotondas esas infernales, lo que existía era el miedo a que te apuñalaran en mitad del camino. Y como la mayoría de las personas eran diestras, o sea, derechas, caminar o montar por la izquierda del camino tenía lógica. Así tenías la espada y la mano derecha libre para sacarla, el cuchillo o la piedra, o lo que fuera, cualquier cosa que utilizases para defenderte en el siglo XII. Además, podías mirar de frente a quien se aproximaba, porque en aquellos tiempos no existía el buenos días, caballero, solo el ¿traes problemas? Esto no era exclusivo de Europa. En Japón, por ejemplo, los samuráis también caminaban por la izquierda, por la misma razón, defenderse con la katana sin dar la espalda. Los romanos, que eran obsesivos con el orden, también seguían esa regla. Hay registros arqueológicos en minas romanas en Inglaterra que muestran surcos en la piedra, todos del lado izquierdo. ¿Y de dónde vino el cambio? De Napoleón, el influencer original. Con la llegada de la Revolución Francesa, los aristócratas, que solían ir por la izquierda para no mezclarse con el populacho, empezaron a ser vistos como enemigos. Así que los nuevos revolucionarios, para diferenciarse y por pura rebeldía, empezaron a caminar por la derecha. Luego vino Napoleón Bonaparte con su complejo de hago lo que quiero y lo impuso como ley, no solo en Francia, sino en todos los territorios que conquistaba. Bélgica, Holanda, Suiza, gran parte de Alemania e Italia, todos adoptaron el sistema de la derecha por órdenes de ese hombrecito con un gorro raro. Y claro, como la historia la escriben los que ganan, o conquistan, o hacen buen marketing, la moda se pegó. Pero ahí había un detalle. Inglaterra no fue conquistada por Napoleón. Los ingleses, que ya eran una mezcla de orgullosos, obstinados y un poquito trolls, decidieron mantener la tradición. Si los franceses van por la derecha, nosotros vamos por la izquierda. Punto. Y como en esa época del Imperio Británico ellos controlaban medio planeta, esa decisión se expandió desde Londres hasta la India, pasando por Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda y también Sudáfrica. Hay un dato curioso de los carruajes. En épocas más recientes, cuando se usaban carros tirados por caballos, el conductor, llamado cochero, se sentaba en el último caballo del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque desde ahí podía controlar el resto de los caballos con la mano derecha. Así que necesitaba que otros carruajes circularan por su izquierda, simplemente para poder verlos y evitar colisiones. Y así, antes de que existieran leyes de tránsito, ya había una lógica de circulación basada en la posición del cochero. Ahora, súmale esto. Cuando los carros con motor aparecieron, los primeros modelos no tenían volantes fijos, sino que se adaptaban al lado que la sociedad ya usaba para circular. Es decir, la posición del timón es una consecuencia del lado de la carretera por donde se manejaba, no al revés. Y entonces llegaron los ingleses y dijeron, ni por Napoleón ni por nadie, nosotros por la izquierda. Como ya vimos, medio planeta empezó a manejar por la derecha por culpa de Napoleón. Pero el otro medio estaba dominado por otro imperio, el británico. Y si hay algo que define a los británicos, además del té y el clima deprimente, es su amor por hacer las cosas diferentes. Ellos no usan el sistema métrico, no le ponen hielo a nada y manejan por la izquierda porque sí. Cuando el Imperio Británico estaba en su apogeo, cualquier decisión tomada en Londres se replicaba en rincones del mundo que ni sabían dónde estaba Inglaterra. Por eso, en India, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Jamaica, Bahamas y hasta Hong Kong se conduce por la izquierda. ¿Y sabes qué país se sumó también? Japón. Sí, Japón no fue colonia británica, pero cuando modernizaron su sistema ferroviario en el siglo XIX, importaron sus trenes de Inglaterra. Y con los trenes vinieron las normas de circulación, por la izquierda. Cuando llegó la hora de meter autos, dijeron, bueno, ya estamos en eso, dale, para adelante. El nacimiento del volante moderno. En los primeros autos, como los de Carl Benz en Alemania o los de Henry Ford en Estados Unidos, no había reglas claras sobre dónde colocar el timón. Algunos estaban en el centro, como si fueran un carrito de golf para tres. Otros tenían el volante a la derecha porque así se podía ver mejor el borde del camino, recordando la lógica de los cocheros. Pero Henry Ford, en 1908, con su famoso modelo T, toma una decisión que lo cambiaría todo: colocar el volante a la izquierda. La razón, sus autos estaban diseñados para circular por la derecha, como en Estados Unidos. Desde la izquierda, el conductor tenía mejor visión del tráfico en sentido contrario.
Además, era más fácil subirse al coche desde la acera, en vez de bajar al medio de la calle como hacían los europeos. Y ya sabemos cómo es Estados Unidos. Si algo funciona, lo estandardiza y lo exporta. En poco tiempo, gran parte de América Latina, África, Asia y Europa continental siguió ese ejemplo. Incluso países sin industria automotriz comenzaron a importar vehículos con volante a la izquierda para circular por la derecha. ¿Y qué pasa con países que manejan al revés? Aquí entramos en la parte divertida y caótica. Hay países que manejan por la izquierda, pero importan autos con el volante a la izquierda. Resultado, el conductor queda del lado equivocado, sin visibilidad, expuesto al tráfico. Es como manejar en modo espejo. En países fronterizos, esto es aún más loco. En Tailandia se maneja por la izquierda, pero muchos autos vienen de China, izquierda, con volante a la izquierda. Mozambique se maneja por la izquierda, pero su vecino Sudáfrica exporta autos con timón a la derecha. Resultado, es como jugar a Mario Kart con los controles al revés. Y no olvidemos a los turistas valientes que alquilan autos en Reino Unido. Entra por la derecha, pone la palanca con la izquierda, miran por el espejo equivocado y termina metiéndose en sentido contrario en una rotonda. True story, bro. Hoy en día, cambiar al lado por donde se maneja es tan caro como absurdo. Pero algunos países lo han intentado, no les salió muy bien. Imagina que mañana el gobierno dice: estimados ciudadanos, a partir del lunes todos manejarán por el lado opuesto de la carretera. Saludos cordiales. Gracias, saludos cordiales. Suena como un chiste, pero ya pasó no una, sino varias veces. El primer caso, en Suecia en 1967, el día H. Sí, H de Högertrafikområdesordningen. No es una mala palabra, en sueco quiere decir cambio al tráfico por la derecha o un conjuro vikingo, quién sabe. Hasta ese día, Suecia manejaba por la izquierda como el Reino Unido, pero todos sus vecinos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, lo hacían por la derecha. El resultado, accidentes fronterizos, confusión y turistas con caras de ¿qué hago ahora? Así que el gobierno hizo un plan digno de una película. A las 4:50 de la mañana del 3 de septiembre del año 1967, todo el país se detuvo. Durante 10 minutos nadie se movió. Era de madrugada también, ¿no? Pero luego, como en una coreografía sincronizada, todos los vehículos pasaron al otro lado de la calle. Las imágenes parecen una invasión de aliens. Autos cruzando en cámara lenta, policías señalando con banderines, peatones con cara de trauma colectivo. ¿Funcionó? Técnicamente sí. ¿Fue un lío monumental? También. ¿Hubo menos accidentes ese día? Sí, porque la gente tenía miedo de salir de casa. Segundo caso, Samoa, 2009, el salto moderno al pasado. Samoa era un caso de los pocos países del Pacífico que manejaba por la derecha, heredado por la influencia americana. Pero Australia y Nueva Zelanda, sus principales proveedores de autos, manejaban por la izquierda. Solución con estilo de Samoa: cambiar todo el sentido de tráfico para importar autos más baratos y compatibles con el resto de la región. ¿Cuándo fue eso? 7 de septiembre del 2009, a las 6 de la mañana. Resultado: protestas, choques, confusión y aumento de la venta de espejos retrovisores. Esto es verdad. Muchos samoenses se levantaron ese día y pensaron que era una broma, pero no. Les tocó girar a la izquierda por primera vez en sus vidas, luego giraron de más y terminaron en el océano. ¿Por qué no cambiamos todos y ya? Sería lógico, ¿no? Que todos manejemos igual, se unifiquen los estándares, se facilite el comercio de autos, pero cambiar señales, semáforos, calles, cruces, normas, cuesta millones. Tendrías que reeducar a toda una población que lleva décadas manejando como Dios manda o como su país manda. Y abrir una generación entera que se niega a aprender de nuevo. Imagínate explicarle a tu abuelo: abuelo, ahora el volante está del otro lado. El clutch se pisa con el pie opuesto y la rotonda va al revés. El abuelo te lanza el bastón y pide un Uber. La mezcla peligrosa de autos y leyes. En muchos países se da la situación absurda de tener reglas de un lado, pero autos del otro. Pakistán, por ejemplo, maneja por la izquierda, pero importa muchos vehículos con el timón a la izquierda que son más baratos. Japón exporta millones de autos con el volante a la derecha a países que manejan por la derecha, porque cuestan menos. Resultado: dificultad para adelantar. No ves si viene alguien. Riesgo en cruces sin semáforos. Confusión total si alquilas un auto y no sabes dónde está la palanca de cambio. Todo por no ponerse de acuerdo en qué lado ir.
como una pareja discutiendo por el lado de la cama. ¿Y en el futuro? Bueno, con los autos autónomos y las ciudades inteligentes, tal vez el volante desaparezca. Tal vez ni siquiera conduzcamos, pero mientras tanto, seguiremos atrapados en el mundo donde el lado del volante dice mucho de tu historia nacional, tus colonizadores y sobre todo tu terquedad colectiva. Así que ya sabes, si manejas por la izquierda, probablemente te conquistó Inglaterra. Si manejas por la derecha, probablemente te conquistó Napoleón o Ford. Y si estás confundido, bienvenido al club. El timón está donde está por una mezcla de historia, guerra, comercio y pura costumbre. ¿Y tú? ¿Te atreverías a manejar al otro lado? Cuéntalo en tus comentarios. No te pierdas el siguiente, los botones falsos que no sirven para nada. Del ascensor al semáforo, los grandes engaños cotidianos.